Bueno, hoy traigo una enseñanza que he titulado Mi Respuesta. Quiero que entendamos hoy y partamos desde el punto de que en la vida todo el tiempo estamos respondiendo a situaciones. Todo el tiempo. Siempre tenemos una respuesta para dar. Y tú tienes una respuesta. Todo el tiempo estás respondiendo. Haz de cuenta como un examen, ¿no? La vida es un examen donde todo el tiempo tenemos que responder. A, B, C, D y tomar una opción y tener una posición y responder algo frente a lo que nos puede estar retando. La semana pasada, no, la antepasada, yo estuve en Colombia. De hecho, Sebas Sánchez estuvo acá predicando. La semana pasada tuvimos también al apóstol Basilio Patiño, que fue de gran bendición para nuestras vidas con la palabra que trajo. Y estuve en Colombia, en Pereira, en una conferencia donde la temática de la conferencia fue la familia. La gran mayoría, el 90 y pico % de las personas asistiendo eran pastores, ministros o líderes de iglesias de diferentes países. Y entonces la temática era: muchas veces los pastores o los líderes no son congruentes con lo que predican y con su vida. Y una de las cosas que hablaban en esta conferencia es que las personas más cercanas a uno, en este caso hijos, esposa, familia, son los que realmente pueden decir si uno está viviendo lo que está predicando o lo que está diciendo. Si la respuesta que estás dando a la vida y a las situaciones a tu alrededor realmente son congruentes con lo que dice la palabra. Y eso es lo que hablaban en esta conferencia. Y hablaban de que tenemos que tener consistencia. Debe haber una consistencia entre la palabra y la realidad que tú y yo vivimos. Todo el tiempo estamos respondiendo a diferentes situaciones en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestras amistades, con situaciones en los negocios. ¿Cómo estás respondiendo a la vida? Y entonces hablaban en esta conferencia de que si nosotros conocemos la verdad, es decir, la palabra de Dios, pues debemos expresar esa verdad. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra pero no la estamos expresando? No estamos viviendo según lo que dice la palabra de Dios. Y debemos expresar al Cristo que todos portamos. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Tú portas a Cristo. Y como portador de Cristo debes permitir que Cristo viva por ti. Por eso cantamos una canción que a mí me encanta que dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y en todas las áreas de nuestra vida tenemos que empezar a dejar vivir a Cristo. Ser una expresión del Cristo que portamos. Y debe haber de una u otra manera una coherencia entre el mensaje y nuestra práctica, lo que vivimos. Y creo que es un reto que tenemos todos acá en la iglesia. Lo que oímos, la palabra, lo que conocemos, lo que sabemos, y si podemos practicar y vivir eso que estamos oyendo y eso que conocemos allá afuera. Y creo que la gran mayoría de nosotros no logramos hacerlo. Empiezo por mí mismo. Hay muchas áreas de mi vida que yo todavía no logro poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, y estoy luchando. Y estoy ahí dándole, intentando, y cada día me reto a mí mismo a vivir una vida según la palabra de Dios y no según lo que yo quiero y mis criterios. Y creo que de una u otra manera muchos de nosotros vivimos una vida que no corresponde y no responde al conocimiento que ya tenemos de la palabra de Dios. Conocemos la palabra, nos congregamos, hemos ido a estudios bíblicos, hemos hecho discipulado, hemos hecho curso 1, 2 y 3, hacemos devocionales, vemos predicas en YouTube, ponemos alabanza y adoración en el carro cuando vamos para el trabajo, pero de una u otra manera nuestra vida no refleja nada de eso. Y creo que nos pasa a muchos. Yo como pastor conozco a muchas personas que vienen a la iglesia, llevan años congregándose, pero fuera de la iglesia sus vidas no reflejan lo que dice la palabra de Dios. Y es triste, porque somos muchas veces de mal testimonio allá afuera, en nuestros trabajos. A veces hay personas que ni siquiera saben que somos cristianos, por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, por la manera en que tratamos a los demás. Es un gran reto que tú y yo tenemos de poder vivir allá afuera en nuestras relaciones con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, de vivir lo que se habla acá, de vivir lo que dice la palabra de Dios, de vivir según lo que dice Dios de ti, de llevar una vida que le dé la honra y la gloria a Dios y no a ti. Y ese es el gran reto que tenemos, y por eso titulé Mi Respuesta. ¿Cuál es tu respuesta frente a la vida? ¿Cuál es tu respuesta frente a las situaciones? ¿Cuál es tu respuesta cuando la vida te está retando? ¿Estás respondiendo según la palabra de Dios o estás respondiendo según lo que tú quieres responder? Entonces,
cuando la vida nos reta y debemos responder, ¿cómo estamos respondiendo? Y ahorita acabamos de terminar. ¿Quién estuvo conectado en los grupos de vida? No, pero con ese ánimo. ¿Quién estuvo conectado a los grupos de vida? Eso. No, toca despertarse, vamos. Acabamos de terminar en los grupos de vida. De pronto, para los que no pudieron asistir por alguna razón o la otra, no se lograron conectar, el tema que estuvimos manejando fue un tema de salud mental. Y muchos de los temas que manejamos fueron la preocupación, el temor, la desilusión, el rechazo, la depresión, la culpabilidad, la fatiga mental y nuestras emociones. Cómo manejamos nuestras emociones. Y muchos de nosotros, creo que con esta temática logramos identificar áreas en nuestra vida en las que tenemos que trabajar. Muchos de nosotros hemos dejado que entre Dios a nuestro corazón, sabes, que empiece a trabajar con nuestras vidas, pero creo que hay muchas áreas de nuestra vida donde no hemos permitido que Dios nos cambie. Hay áreas de nuestra vida que todavía tenemos que trabajar. Y con esta temática que terminamos en los grupos de vida, creo que muchos logramos identificar áreas en donde todavía nuestra vida necesita trabajo. De pronto estás luchando con un tema de baja autoestima. De pronto tienes un problema en la forma en que tratas a los demás. De pronto estás lidiando con un tema de rechazo del pasado. De pronto te falta perdón. De pronto tienes culpabilidad y necesitas perdonarte a ti mismo. De pronto tienes temor. Y hay muchas cosas que tú ya sabes que tienes que cambiar. Y ahí es donde entra mi respuesta. Identifico un problema que tengo, identifico un área donde sé que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, que tengo que permitir que entre Dios a trabajar en mi vida, pero no estoy respondiendo de la manera que es. Sigo en la misma lucha día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y cada año hago la misma resolución. Voy a cambiar esto, voy a mejorar esto. Yo ya sé que soy una persona que sufre con mal genio, tengo problemas con el mal genio, tengo un carácter fuerte, me peleo con las personas, tengo malas relaciones, sé que tengo que mejorar esta área de mi vida y sigo luchando con esto, pero seguimos respondiendo de la misma manera. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Si ya logré identificar un problema que tengo, si ya sé que tengo que mejorar esto, ¿por qué no estoy logrando responder según lo que Dios dice y según la palabra de Dios? Ya identificaste el área, ahora tienes que empezar a responder según esa área y empezar a ver, tienes que empezar a ver una conexión entre tu respuesta y la palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta tarde de domingo, Padre, por la oportunidad y el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, Padre, como iglesia, como cuerpo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar acá, Señor, oyendo tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones como una semilla que crezca y que dé mucho fruto en abundancia, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que empezar a responder a la vida y a las circunstancias, no según lo que queremos, sino según tu palabra y según lo que tú dices, Padre. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir directo a la palabra. Para los que trajeron Biblias o tienen Biblia en su celular, vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 10. Está en la pantalla, si quieren leerlo conmigo. Dice así: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Quiero que diga mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en Dios viviente. Tu esperanza está en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Amén. Pablo le está hablando a su hijo espiritual, a Timoteo, y de una otra manera lo está guiando, lo está pastoreando, lo está motivando a llevar una vida de fe y de crecimiento espiritual. Es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que llevar una vida de acuerdo según lo que dice la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que crecer espiritualmente y llevar una vida de fe para poder responder a la vida de la manera correcta según la palabra de Dios.
Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero el problema que tenemos muchos de nosotros es que no tenemos respuestas, sino tenemos lo que yo llamo autorrespuestas a la vida. Se nos ha convertido en respuestas automáticas. Hemos automatizado o hemos andado en piloto automático muchas veces por la vida. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué yo actúo como actúo? ¿O por qué en esta situación reaccioné de esta manera? ¿Actúe de esta manera? ¿Por qué cuando me dicen algo que no me gusta exploto y grito y ofendo? ¿Por qué cuando pasa algo en mi vida lo primero que hago es deprimirme y achantarme y ponerme negativo? ¿Por qué estoy lidiando con esto? ¿Por qué estoy lidiando con estas respuestas? Y la respuesta para eso es que estamos en piloto automático. Por si diferentes circunstancias en nuestra vida hemos crecido, por lo que vivimos, por nuestro pasado, por lo que aprendimos de nuestros padres, por lo que aprendimos en la cultura, en la sociedad y en el mundo, hemos aprendido a responder de cierta manera y no de la manera como dice la palabra de Dios. Estamos en piloto automático. ¿Cuántas respuestas tuyas frente a circunstancias? De pronto frente a un compañero de trabajo. De pronto en el trabajo te conocen como la persona que pelea, que es de mal genio, que tiene malas relaciones con todo el mundo. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo respuestas automáticas. Nos pasa a todos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y es que se nos han vuelto las respuestas automáticas. Y de una u otra manera tú y yo tenemos que empezar a desaprender lo que hemos aprendido y empezar a aprender lo que debemos aprender, la palabra de Dios. Algo interesante del crecimiento espiritual es que te va a permitir desaprender todas esas cosas. Un ejemplo, en el mundo nos dicen que cuando alguien te ofende, pues yo lo ofendo de vuelta. Y yo grito más, y yo lo ofendo más, y yo no me dejo. Y eso es lo que hacemos en el mundo. Si alguien te grita, pues yo lo grito de vuelta. Es que yo subí la voz porque tú subiste la voz. Es que yo empecé a decirte una grosería porque tú me dijiste a mí una grosería. Y parecemos niños chiquitos porque así actúan los niños chiquitos. Es que yo le pegué porque él me pegó. Y eso es lo que hemos aprendido, a manejar las circunstancias y las situaciones en la vida de esa manera, con autorrespuestas. Pero eso no lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando yo aprendo que tengo que poner la otra mejilla y que tengo que perdonar 7 veces 7, eso va en contra de lo que yo ya aprendí. Y hay un conflicto entre esas dos informaciones. Lo que aprendí y mi respuesta automática a las situaciones y lo que ahora estoy aprendiendo que dice la palabra de Dios. Y hay un conflicto. Y el conflicto se desenreda empezando a responder de la manera que dice la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta frente a las situaciones de la vida? Tenemos que empezar a desaprender y empezar a aprender. Y esa es la importancia del crecimiento espiritual, porque te va a permitir hacer eso. Desaprender y empezar a aprender algo nuevo, algo que va a ser de bendición para tu vida. El aprendizaje hace eso, que automáticamente empieza a quitarte ese piloto automático, esa ceguera que tenemos, te empieza a revelar lo que tienes que cambiar y puedes hacer ajustes en tu vida. Dios te llamaba a hacer ajustes. Dios te está llamando a hacer cambios. Dios te está llamando a hacer las cosas de una manera diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, a pararte aquí como una nueva criatura y no seguir actuando aquí como una antigua criatura, vieja criatura que hace las cosas a su forma, como siente, lo que es como, lo que te gusta y no según la palabra de Dios. Estás llamado a cambiar y eso es lo que hace el crecimiento espiritual. Vamos a analizar un poco, si me pueden dejar Timoteo, 1 Timoteo, porque vamos a desglosar un poco los versículos para tener un mayor entendimiento de lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Vamos a ver el versículo 6, pueden leer conmigo, se los voy a volver a leer. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. De una otra manera, Pablo le está hablando acá cuál es el rol o el papel de un ministro, porque eso era lo que hacía Timoteo. Él estaba ministrando, él estaba enseñando, él estaba predicando. Pero eso no significa que eso no aplique para nuestras vidas. También aplica para nosotros. No solamente para personas que están en roles de liderazgo, pero para todos los que somos seguidores de Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, esta palabra aplica para ti. Tenemos que compartir el evangelio y empezar a impartir las verdades fundamentales de nuestra fe. Y eso requiere que yo conozca la palabra. Para yo poder tener la respuesta correcta para las situaciones que vivo, tengo que conocer la palabra de Dios. Si no, ¿en qué voy a basar mi respuesta? Es como llegar a un examen sin conocer.
es como llegar a un examen sin estudiar. Si no leíste el libro, si no leíste el material, si no estudiaste, si no estuviste en la clase, si no prestaste atención en la clase, si no oíste al profesor, ¿cómo pretendes llegar al examen y tener las respuestas correctas para el examen? La vida es un examen que te va a retar y que va a ser difícil y que tendrás que pasar. Y la única forma es que conozcas el material, que vayas a la palabra, que te alimentes. Y me encanta Pablo, el lenguaje que él usa para enseñarnos y para expresar y para poner en un contexto natural una verdad tan profunda espiritual como alimentarnos espiritualmente, y lo pone en términos de alimentarnos. Entonces la pregunta que tengo para ti hoy es: ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu alimento? ¿Te estás alimentando de lo que dice el mundo? ¿Te estás alimentando de la sociedad? ¿Te estás alimentando de la cultura? ¿Te estás alimentando de todas estas cosas? ¿O te estás alimentando de lo que dice Dios, de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu alimento? Me pasó, ahorita en Pereira estuve y me hice exámenes médicos de todo, pero todo es todo. Me hice colonoscopia, endoscopia, exámenes de todo. Estoy sano, gracias a Dios. Pero dentro de los exámenes me salió solo una cosa alta: el azúcar. ¿Y por qué me salió un poquito alta el azúcar? Es porque yo tengo una debilidad con los chocolates. Yo amo el chocolate, me encanta, y no, el dulce en general, los postres, el chocolate. Y yo ya llegué a un punto que yo ya estaba abusando del chocolate. O sea, yo todos los días me comía varios chocolates. Entonces yo, para sentarme a trabajar, compraba una bolsa de chocolates y eso era trabajando. Y entonces, ¿qué pasa? El resultado de mi alimentación salió que tengo el azúcar alta. Y creo que a muchos les pasa. De pronto muchos comen carne roja y les sale el colesterol alto, los triglicéridos altos. En fin, ¿tu salud de qué depende? En gran parte de tu alimentación. De la misma manera, tu salud espiritual, ¿de qué depende? De tu alimentación. Pretendemos estar sanos espiritualmente, pretendemos tener las respuestas correctas a la vida y a las situaciones y a los problemas cuando nos estamos alimentando, o es más, ni siquiera nos estamos alimentando. ¿Cómo vas a responder de una manera correcta si no te estás alimentando correctamente? Y si no te alimentas, no tendrás la fuerza ni la energía para superar las pruebas y los procesos de la vida. ¿Sabes por qué a veces te bajoneas y te caes? Cuando llega un proceso y una situación difícil a tu vida que te reta, y cuando estás viendo un problema terrible con tu esposo o con tu esposa, cuando no tienes cómo pagar la renta, estás viendo una situación económica súper complicada y te pones bravo con Dios y no vuelves a la iglesia y te caes y te pones en depresión y te pones negativo porque estás mal alimentado, porque no tienes ni la fuerza ni la energía para superar la prueba que estás viviendo. Por eso yo conozco muchas personas que viven pruebas durísimas, complicadísimas, y los ve uno firmes, en fe, confiados, positivos, poniendo, así como cantábamos ahorita, toda su confianza en Dios. Y cuando tú pones tu confianza en Dios y estás bien alimentado y entiendes quién eres tú y quién es Dios para ti, pues nada te va a mover. No existe una situación que te mueva ni a derecha ni a izquierda. Te vas a mantener firme en la roca, sólido en Cristo, porque estás bien alimentado. Pero el problema es que estamos mal alimentados. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Ese es tu alimento diario, todo el tiempo. El versículo 7 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate, otra palabra que me encanta, entrénate para la sumisión a Dios. Timoteo era griego y los griegos tenían muchos cuentos y mitos, y bueno, la mitología griega. Cuentos, historias, fábulas, la cultura, se contaban historias, y las personas, por eso dice, las viejas no es como el viejas colombiano, como esa vieja, no, personas de edad. No crean que es como no le coman cuento a esas viejas, no, es personas de edad. ¿Por qué? Porque las personas de edad eran las que pasaban esos cuentos y esas historias y toda esta mitología a las generaciones. Entonces lo que le está diciendo ahí Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? No comas cuento de lo que el mundo ofrece, no comas cuento de lo que la sociedad dice, no comas cuento de lo que la cultura trata de imponer. Y hoy en día la cultura y la sociedad nos está imponiendo muchas cosas a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y trata de decirnos, esto es así, esto es asá, esta ideología es la que es. Y nosotros tenemos como iglesia que pararnos firmes y decir, no comemos cuento. Nosotros actuamos y respondemos a la vida según la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que el mundo dice. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo.
y que aplica para nosotros hoy aplica para ti, aplica para mí y aplica para Misión Vida. Hemos sido llamados a responder a la vida de una manera bíblica, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo le está haciendo esta advertencia a Timoteo. En cambio, eso es lo que dice, en cambio, no oigas los cuentos, no oigas lo que el mundo dice, pero en cambio estamos llamados a entrenarnos en la sumisión a Dios. ¿Estamos entrenando? No solamente es alimentarnos, es entrenar también. Estamos llamados a entrenarnos en la sumisión a Dios. Así como un atleta se ejercita para fortalecerse físicamente, debemos ejercitar nuestros músculos de fe al alinear nuestras acciones y nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Pablo es increíble, ¿no? Como escribió esto. Alimentarse y entrenarse. El crecimiento espiritual requiere de un esfuerzo consistente, de una disciplina, de un entrenamiento, de una alimentación. Y en el deporte, yo estoy seguro que un jugador de fútbol americano se entrena y se alimenta muy distinto a cómo se entrena y se alimenta un jugador de fútbol, de soccer. El jugador de soccer, de fútbol, necesita estar muy flaco, pesar poco, tener mucha agilidad, mucha movilidad, necesita tener la habilidad de tener estamina para correr 90 minutos un partido, subir y bajar. Pero el jugador de fútbol americano necesita otras cosas para su deporte. Necesita estar grande y alimentarse bastante, estar pesado. No necesita tanto estamina, pero necesita tener explosividad. Un jugador de fútbol americano necesita alimentarse bien. Y el entrenamiento es distinto. Pesas fuertes, ponerse bien grandes. Son dos deportes diferentes. Entonces la pregunta es, ¿para qué deporte estás entrenando tú? ¿De qué te estás alimentando y cómo estás entrenando? ¿Estás entrenando como el mundo entrena? ¿Te estás alimentando como se alimenta el mundo? ¿O te estás entrenando aquí y te estás alimentando aquí para poder afrontar la vida, la forma que Dios dice y no de acuerdo a como el mundo lo hace? Tenemos que entrenar. Dios te está llamado a entrenarte en la sumisión a Él. Obediencia. Sebas predicó de eso. La obediencia. Pensamos que podemos andar por la vida sin obedecer a Dios. La obediencia trae bendición. No olviden eso, la obediencia trae bendición. Y por eso cuando queremos responder a la vida sin obediencia, pues no llegan los resultados que queremos y que esperamos. Y por eso es que tu matrimonio está desbaratado, porque no estás respondiendo de la manera correcta, no te estás ni ejercitando, ni entrenando, ni alimentando, y no hay sumisión ni obediencia a Dios. ¿Cómo pretendes tener un matrimonio saludable si no le obedeces a Dios? Si no haces lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Cómo pretendes que tus finanzas estén bien y sean saludables si no estás siendo obediente a Dios? ¿Cómo pretendes que tus relaciones con tus hijos o con tu familia o con las personas a tu alrededor estén bien y sea la respuesta correcta si no hay obediencia a Dios? La obediencia a Dios es clave. Alimentarme y ejercitarme. ¿En qué? En la sumisión a Dios, en la obediencia a Dios. Entre más lo obedeces a Dios, más puedes experimentar sus bendiciones. No significa que por obedecer ya somos bendecidos, pero la obediencia desamarra esa bendición. Me gustó mucho algo que dijo el pastor John Romick cuando estuvo acá. No sé si recuerdan. Él mencionó algo como de que, ya no me acuerdo muy bien, pero fue algo como: cuando somos obedientes y adquirimos sabiduría y aplicamos esa sabiduría, necesitamos menos milagros. Es una realidad. Cuando lo obedecemos a Dios y caminamos en obediencia, alimentándonos y entrenándonos, pues ¿sabes qué? El resultado va a ser bueno, va a ser de bendición. Tenemos que tener en cuenta eso. Y Pablo está estableciendo este paralelo, porque el versículo 8 dice: el entrenamiento físico es bueno. Ojo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y aquí Pablo está estableciendo un paralelo entre el entrenamiento físico y el entrenamiento espiritual. Mientras el ejercicio físico es algo temporal, es algo de hoy. No estoy diciendo que no se entrenen físicamente. Aliméntense bien, vayan al gimnasio, está bien. Pero el entrenamiento espiritual te va a permitir responder de la manera correcta a las situaciones de la vida. Te va a permitir impactar la vida de otras personas, tu presente y tu futuro, y fomentar la rendición total de nuestra vida a Dios. La palabra nos dice que cuando crecemos espiritualmente y nos alineamos a la palabra de Dios y nos sometemos a su voluntad, habrá beneficios en esta vida y en la que viene.
Cuando respondemos correctamente hay beneficios. Quiero que diga, cuando obedezco y respondo correctamente, hay beneficio para mi vida. Créalo. Muchas veces no gozamos de los beneficios y de la bendición y llevamos vidas que no corresponden por eso, porque no estamos respondiendo de la manera correcta. Cuando las respuestas que tenemos a la vida y las circunstancias son según los parámetros del mundo, según mi entendimiento y según lo que me parece, pues no gozamos de esos beneficios. El crecimiento espiritual y el entrenarme a la sumisión a Dios y rendirme completamente a su voluntad y el conocimiento de la palabra me va a ayudar, y el Espíritu Santo, ojo, me va a ayudar a que yo responda correctamente a las situaciones de la vida. Entonces quiero que te preguntes ahí, ¿qué situación hay en este momento en tu vida? Piénsalo. De pronto es tu economía, en tu trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy. Quiero que lo analices y lo pienses. Si estás rindiendo eso a Dios, si realmente te estás ejercitando, si estás entrenando, ¿qué área de tu vida necesita que entre Dios para que la empiece a cambiar y empieces a obtener el resultado que esperas? Eso trae bendición, es de bendición. El versículo 9 dice: esta declaración es digna de confianza y todos deberán aceptarla. Al Pablo decir esto está diciendo, confía y acéptalo. Aceptarlo, ¿saben que si uno no acepta algo? Requiere una acción de mi parte. Cuando tú aceptas algo, estás diciendo, esto es así y estoy confiando en esto, porque cuando confías en algo, pues lo haces. Cuando aceptas y confías, entonces actúas. Dios te está llamando a ti a actuar, a no ser pasivo. El entrenamiento es una acción. El alimentarme es una acción. Requiere que hagas algo. Tú no puedes esperar quedarte sentado en una silla, que Dios haga todo y que yo no hago nada. A mí no me corresponde, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo que leer la palabra, no tengo que orar, no tengo que crecer espiritualmente, no me tengo que ejercitar, no me tengo que alimentar. Tenemos que trabajar fuerte. Requiere de un esfuerzo. Y por último, el versículo 10 dice: es por eso por lo que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Esmero y lucha, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente. Tenemos un Dios vivo, quien es el Salvador tuyo, es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Tenemos que trabajar con esmero, tenemos que seguir luchando. Otra vez Pablo hablando de estas palabras, esmero y lucha. Va a requerir de un esfuerzo. Esto no es fácil. Responder a la vida de una manera bíblica es difícil, es de lo más difícil que hay. No es fácil, va a requerir que te esmeres, que luches. Es una lucha entre lo que yo quiero y lo que debo hacer. Y ahí viene la sumisión a Dios, la obediencia. ¿Cuántas áreas de tu vida son áreas y tú dices, es que yo quiero hacer esto? Es que a mí como que me nace hacer esto. Pero realmente es lo que Dios quiere para ti. Sobre todo yo creo que los matrimonios sufren mucho con esto. Y el enemigo ataca mucho los matrimonios. Porque si ataca al matrimonio, ataca a la familia y ataca a los hijos y daña a tus generaciones y se mete por ahí a la iglesia con los matrimonios. ¿Realmente estás obedeciendo a Dios? ¿Estás luchando por tu matrimonio? ¿Estás luchando por tu relación? ¿Estás trabajando con esmero en pro de tu matrimonio? Creo que es algo que debemos preguntarnos. Es una lucha. Es una lucha. Quiero que diga, es una lucha. Todos tenemos una lucha entre mi respuesta y la respuesta que debo dar. Muchas veces tenemos como el concepto, como Jesús murió por mí, Él me eligió, Él me perdonó, Él me redimió, me dio una vida nueva, me dio un propósito, su gracia me alcanzó sin yo merecerlo y no hay nada que yo pueda hacer. Él me amó primero. Es que yo no tengo que hacer nada. Pero no, sí, Dios hizo todo eso, pero está requiriendo una respuesta tuya. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Y Pablo continúa diciendo en el versículo 10 que nuestra esperanza está anclada en Él. Y lo cantábamos ahorita, nuestra confianza está en Dios. Y cuando tu confianza está en Dios, pues nada te puede mover. No hay circunstancia, no hay problema, no hay nada que llegue a tu vida que te pueda mover y te pueda quitar del amor de Dios. Estás plantado ahí. Ese es tu fundamento. Y eso es lo que nos va a permitir responder de la manera correcta frente a las circunstancias de la vida. Y esta esperanza alimenta nuestro compromiso de vivir, ojo, una vida digna que glorifique a Dios.
Tú estás llamado a vivir una vida digna, que dé la honra y la gloria a Dios. Tú puedes responder a la vida de una manera correcta, y el crecimiento espiritual sí requiere esfuerzo para superar nuestras autorrespuestas y salir del piloto automático en el que estamos, respondiendo a la vida de una manera automatizada. Dios quiere que respondas a la vida de acuerdo a su palabra. ¿Cuánto daño te ha hecho a tu vida esas autorrespuestas? ¿Cuántas relaciones has saboteado por no responder de la manera correcta? ¿Cuántos negocios has dañado? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas bendiciones has desperdiciado por seguir respondiendo a tu forma y no a la forma de Dios? No según lo que dice la palabra. La transformación de nuestros hábitos comienza por la adopción de medidas prácticas, como el estudio de la Biblia, como congregarnos, como la oración, como asistir a un grupo de vida. Pero creemos que no tenemos que hacer nada de eso y vamos a cambiar solos, que el cambio llega solito. Sí, el Espíritu Santo nos cambia de adentro hacia afuera, pero va a requerir que hagamos algo. Una vida en Cristo requiere de un estándar distinto. Y yo lo hablaba esta semana con alguien. ¿Qué estándares tienes tú? ¿Los de la palabra o los del mundo? Porque si son los del mundo, van a estar acá. Cualquier persona puede cumplir los estándares del mundo. Pero los estándares de la palabra de Dios son distintos. Dependiendo de cuál es tu estándar, pues también depende tu respuesta. Tu respuesta va de acuerdo al estándar que tú tengas. Y creo que un ejemplo bíblico excelente de lo que puede hacer Jesús en la vida de alguien es el apóstol Pedro. Pedro era un hombre que convivió con Jesús. Literalmente le cambió su vida. Pedro era un hombre que era impulsivo. De hecho, podemos leerlo. Él dijo varias cosas, incluso hasta ridículas. Él tenía una tendencia a ser muy honesto, muy franco, a preguntar cosas fuera del lugar. Incluso él llegó a decirle a Jesús varias veces que estaba equivocado. Es un hombre que le cortó la oreja a un soldado. Es un hombre que después de que Jesús lo crucifican, lo niega. Muchas ocasiones dio respuestas que no eran, pero Jesús lo cambió. Y a pesar de que hizo todas estas cosas, a pesar de lo impulsivo que era, a pesar de las respuestas incorrectas y automatizadas que habían en su vida, por lo que de pronto aprendió cuando estaba trabajando como pescador, de pronto lo aprendió de sus padres, de pronto lo aprendió de su vida pasada, pero llega Jesús, cambia su vida y se siguió equivocando. Pero si vemos, Pedro cumplió el propósito de Dios para su vida predicando la palabra. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que le permitas entrar, que le permitas empezar a cambiar tu corazón de adentro hacia afuera. Ninguno de nosotros venimos a Cristo con las más cualidades espirituales más grandes, con la disciplina espiritual. Llegamos como bebés a aprender, y tenemos que adoptar ese desafío que nos está poniendo Dios al frente nuestro, de empezar a entrenarnos y alimentarnos correctamente. Creo que el ejemplo más importante que les puedo dar hoy quizá es: congrégate. Vean, ahorita en la mañana tuvimos un desayuno para todas las personas nuevas. ¿Tuvimos cuántas personas, Andresito? 40 personas estuvimos desayunando allá atrás, de personas nuevas que han llegado a la iglesia. Queríamos contarles un poco de lo que hacemos, de qué es Misión Vida, nuestros principios, nuestros valores. Una de las cosas que les hablaba era de la importancia de congregarse, de ser parte de. Miren, los estudios de los alcohólicos anónimos dicen que los 12 pasos que ellos cumplen son importantísimos en el proceso de ellos. Pero ¿saben qué es lo que realmente marca una diferencia? La tutoría y la reunión en grupo. Reunirnos y ser parte de, y congregarnos y ser parte de un cuerpo va a marcar una diferencia muy grande en tu proceso de transformación, para que empieces a entrenarte y alimentarte y a empezar a entender y a crecer espiritualmente, para que empieces a responder en tu vida de la manera que Dios quiere que respondas. Tenemos que crecer, tenemos que rendirnos por completo. Quiero leerles en Salmos 73. Es una palabra que a mí me llega mucho, porque creo que habla un poco a veces de nuestra frustración de la vida. Miren lo que escribe el salmista. Salmo 73 del 21 al 26 dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Cuántos estamos a veces destrozados por dentro? Con amargura, porque la vida no está saliendo como queremos,
porque las situaciones, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, porque llegamos a este país con unas expectativas que nunca se cumplen, porque no logro responder según lo que Dios dice, sino empiezo a responder de acuerdo a lo que yo digo y las cosas no me están saliendo y me lleno de amargura y mi corazón está destrozado por dentro. Dice, fui tan necio e ignorante por mis respuestas. ¿Cuántas respuestas hemos tenido por ser necios e ignorantes? Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, porque actuamos sin entendimiento a veces, actuamos a la loca, a lo que salga. La respuesta, la primera que se me venga a la cabeza, esa es la que respondo. Ni nos detenemos a veces un instante a preguntarle a Dios cuál quieres que sea mi respuesta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Sin embargo, qué lindo eso, todavía te pertenezco. A pesar de tus respuestas, a pesar de tu pecado, a pesar de tu deficiencia, a pesar de todo lo que le podamos poner ahorita, tú sabes qué es, le sigues perteneciendo a Él. Te ama. Me tomas de la mano derecha. Ojo, me guías con tu consejo. Me conduces a un destino glorioso. Dios tiene un propósito con tu vida. Es un propósito de bendición. Los planes de Dios siempre son para lo bueno, son de bendición. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Sí, le pertenecemos a Dios. Él nos sigue amando. Él me sostiene la mano derecha. Pero la pregunta es, ¿realmente deseas a Dios como cualquier cosa en la tierra? ¿O está primero tu relación, o tu esposo, tu esposa? ¿O está primero el trabajo? ¿O está primero las finanzas? ¿O están primero tus deseos? ¿Realmente tienes hambre y sed de Dios? Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Amén. El viernes tenía una cita en la mañana, me levanté, me bañé, y cuando me monto al carro no me prendía el carro. Yo ya había venido teniendo problemas con la batería de mi carro ya un tiempo. Fui necio porque claro, le puse los cables, me prendió, entonces ya ahorro plata y no cambio la batería, todavía aguanto. Y me volvió a pasar y volví, pero ya está así, prendí el carro y no me prendía y no tenía cables y un rollo y me tocó cancelar la cita. Bueno, finalmente me tocó ir al mecánico, cambiar la batería, en fin. El punto es que muchos de nosotros somos como un carro sin batería. Pensamos que podemos ir por la vida tranquilos, normales, sin estar conectados a Dios, a nuestra batería. Así como decía el salmista ahorita, te anhelo más que cualquier cosa en la tierra. Cuando tenemos un corazón así al Padre, conectados, con batería. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que si yo no cambio la batería de ese carro, de pronto me prende, pero no me vuelvo confiable porque es un carro que en cualquier momento se apaga, en cualquier momento no prende. Y para nosotros poder responder a la vida de una manera correcta, tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que alimentarnos, ejercitarnos en la sumisión a Él, a la obediencia a Él, estar conectados a Él. Esa es la clave para estar conectados, para responder a la vida, es estar conectados a Cristo, es aprender y desaprender. Por favor, recuerden eso, tenemos que aprender y desaprender. Tenemos que alimentarnos, no con lo que dice el mundo, pero con la palabra de Dios. Tenemos que entrenarnos, ejercitarnos, tenemos que trabajar con esmero y tenemos que seguir luchando. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, lo que la palabra de Dios está diciendo hoy a ti. Si quieres empezar a responder a la vida de la manera que Dios dice, empieza a hacer estas cosas. Lucha, la vida no es fácil. El apóstol Basilio Patiño el domingo pasado hablaba de eso. Por alguna razón pensamos que porque somos cristianos la vida va a ser fácil. No, la vida es difícil, la vida nos reta. La palabra dice que vamos a tener aflicciones. Y si cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, cuando llega el dolor, cuando llega la situación, tú no estás preparado para responder de la manera correcta, porque ni te ejercitaste, ni te alimentaste, ni luchaste, ni te conectaste a Dios, ¿cómo pretendes responder de la manera que debes responder? Nuestra meta como seguidores de Cristo es cada día ser más como Él en un proceso de transformación. Esa es nuestra meta. Dejar que Dios nos transforme de adentro hacia afuera.
Dios no está interesado en transformar o cambiar tu situación. Él quiere transformar y cambiar tu corazón. Y si tienen que llegar pruebas y situaciones a tu vida para cambiar ese corazón duro, va a pasar. Y tenemos que responder de la manera correcta. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que tenemos que empezar a responder, Señor, a la vida, a las situaciones, al dolor, a las pruebas, a los problemas, a la enfermedad, a la situación económica, a nuestras relaciones, Señor. Tenemos que empezar a tener una respuesta, Señor, que te glorifique y te honra a ti, Señor, según tu palabra, Padre. No una respuesta según el mundo, según la cultura y según la sociedad, o según lo que yo quiero, o lo que me parece, o lo que sea cómodo, o lo que me guste. Pero una respuesta, Señor, según tu palabra, Padre. Queremos ser una iglesia que responde a la vida, Señor, de una manera bíblica, Padre. Ayúdanos a entender hoy, Padre, que tenemos que alimentarnos, Señor, que tenemos que alimentarnos de tu palabra con sed y hambre, Señor, de buscarte a ti, Señor, a diario. Que tú seas nuestra batería, Señor. Que sin ti no podamos hacer nada, Padre. Que sin ti no podamos arrancar el día, Señor. Que seas como el aire para nosotros, Padre. Que te necesitamos para vivir, Señor. Ayúdanos a entrenarnos en la obediencia a ti, Padre. Queremos ser una iglesia obediente a ti, Señor. Una iglesia que se entrena, Padre. Una iglesia que trabaja con esmero, Señor. Una iglesia que lucha a diario, Señor, por responder a la vida según tú, Señor, según tu palabra, según lo que tú dices, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy salimos con un entendimiento nuevo, Señor, de la respuesta que tengo que dar a la vida, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho en la vida de todos nosotros, por lo que estás haciendo hoy, pero sobre todo por lo que seguirás haciendo. Amén. Bueno. Thank you.